Voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias en el libro que hemos dado lectura, Juan capítulo 15. Vamos a leer el verso 5, solo un versículo. Juan capítulo 15, vamos a dar lectura al verso 5. Dice así la palabra del Señor: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es un versículo, hermanos, muy conocido. Y en esta ocasión, a través de este versículo, nosotros vamos a aprender que, hermanos, separados de Dios, la fuente de poder, nada somos, nada vamos a poder. Separados de Dios, que es la fuente de poder, no podemos servir a Dios. Sin la fuente de energía, sin la fuente de poder, el Hijo de Dios no puede servir a Dios. Hoy en día, hermanos, existe un sinnúmero de aparatos electrónicos, y ustedes lo conocen. La ingeniería está desarrollando más, y en nuestros tiempos modernos, especialmente, hermanos, para nuestra juventud, todo ahora es automatizado, todo quieren que solo sea a través de botones. Aún en las casas, muchas cosas, hermanos, que nosotros tenemos en la casa, como por ejemplo, lavadoras, tostadoras, licuadoras, secadoras, todas las doras habidas y por haber, todos estos electrodomésticos, hermanos, necesitan de una fuente de energía. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, si no hubiese una fuente de energía, todos estos aparatos electrónicos simplemente serían una masa de metal y circuitos que no sirven para nada. Si en este momento se cortaría la energía, o sea, esta fuente de luz, vamos a decir, o de corriente, en nuestras palabras vulgares, para poder, hermanos, hablar y utilizar todo lo que tenemos aquí, no nos sirve de nada, hermanos. ¿Se dan cuenta? Todo. Ahora tú dirás, pero si yo no necesito de energía, yo en mi campo, yo solo con fuego. El fuego es una fuente de energía. No, yo ni fuego, yo con agua puedo hacer energía, puedo hacer luz, puedo hacer prender en la noche el foco. El agua es otra fuente de energía. Hermanos, en todo necesitamos una fuente de energía, una fuente de poder para que funcionen las cosas. En la vida del cristianismo y para el cristiano, hermanos, sucede algo similar, algo parecido. Nosotros necesitamos una fuente de energía para poder servir, para poder operar de la forma en que Dios lo desea. La palabra poder, porque así dice, hermanos, este versículo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, para hacer necesitamos poder, necesitamos una fuente de energía. Lucas decía en Hechos 1:8, y recibiréis poder, y recibiréis la energía, recibiréis ustedes el poder de Dios. Hermanos, la palabra poder en la Biblia viene de la palabra dinamus. Y nosotros mucho hablamos de esta palabra dinamus, que significa dinamita. Eso quiere decir, la palabra poder significa dinamita. Pero la dinamita nosotros lo utilizamos, hermanos, para destrozar, para deshacer, para detonar. Y tiene una fuerza tal la dinamita que, hermanos, aún a nosotros mismos nos puede destrozar si es que nosotros, hermanos, agazando podemos, hermanos, ser detonados y destrozados con la dinamita. Tiene esa idea, esta palabra poder.
esta palabra energía. Pero en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, esta palabra dinamita, no había en esos tiempos dinamita. No había algo que reviente. Todavía tal vez ni la pólvora estaba, hermanos, inventada en esos tiempos. Pero, hermanos, para los tiempos del Señor, esta palabra poder significaba habilidad para hacer. Habilidad para hacer una determinada cosa. Así que la palabra poder no solo era una fuerza, hermanos, descomunal, una fuerza que detonaba y deshacía, no. El Señor nos ha dado a nosotros poder no para deshacer, no para, hermanos, detonar la iglesia, no, hermanos. La palabra poder significa habilidad para hacer las cosas que el Señor demanda de nosotros. En la mayoría de las iglesias, los miembros quieren hacer para ser. Ahora, hermanos, nosotros siempre queremos hacer para ser y sentirnos útiles en la obra del Señor. Nosotros no hemos hecho nada para ser hijos de Dios. ¿Te das cuenta, mi hermano? La Biblia no se contradice. Nosotros tenemos que, hermanos, hacer para Dios. Tenemos que servir, trabajar, obrar, hacer. Y para hacer para Dios necesitamos la fuente de energía, la fuente de poder. Pero, hermanos, para ser hijos de Dios, de la misma forma necesitábamos, hermanos, la fuente de poder para que ese poder a nosotros nos convenza de quiénes somos nosotros. Y nosotros, convencidos de nuestro pecado, podamos arrepentirnos. Si no fuera por ese poder, esa energía que en nosotros Dios ha tenido misericordia para que nosotros podamos, hermanos, arrepentirnos y creer en Cristo, nunca hubiéramos sido hijos del Señor. Por lo tanto, aún para nuestra salvación, nosotros necesitábamos el poder de Dios. Eso no ha venido porque nosotros hemos querido hacer, no. Ahora, una vez que somos hijos de Dios, hermanos, con ese poder que Dios nos ha dado, podemos nosotros hacer, pero ya no hacemos para ser un cristiano, ya no, hermanos. Nosotros hacemos porque somos hijos de Dios, porque somos cristianos. Ahora, otra cosa es que tú vengas a la iglesia o estés en el lugar donde estés, tú trabajes y sirvas al Señor para ser hijo de Dios, para que Dios te acepte. Mi hermano, no conoces al Señor. Así que nosotros no hacemos para ser alguien. Hermanos, cuando un joven está estudiando, si quiere ser abogado, ¿qué tiene que hacer? Estudiar leyes. Y al proceso que va a ir estudiando leyes, va a ir estudiando, va a ser un abogado. Y cuando se va a titular, va a tener que ganar experiencia para ser un abogado. Lo mismo es un deportista. Si un deportista quiere ser futbolista, ¿qué tiene que hacer? Es entrenar y entrenar para que se haga futbolista. Pero un cristiano, para que se haga cristiano, ¿qué tiene que hacer? Nada, hermanos. Solamente necesita el poder de aquel quien puede hacerle hijo de Dios, puede salvarlo. Una vez que ese hijo de Dios, Dios lo hizo su hijo, lo adoptó como su hijo, les redimió, les sacó de ese mundo de pecado, entonces ahora, teniendo ese poder, puede hacer para el Señor, puede servir en la obra del Señor, porque ya es hijo de Dios. Hermanos,
hacer es algo bueno. Servir es algo bueno. Y es importante, hermanos, que nosotros consideremos ahora que necesitamos para servir al Señor y hacer su voluntad la fuente de poder por el cual Él nos capacita para hacer la obra del Señor. Pregunta entonces, y la gran interrogante, ¿cuál es la fuente de poder del cristiano? ¿De dónde viene? ¿A dónde estás enchufado, en otras palabras? Y la palabra del Señor, a través del Evangelio de Juan, nos dice y nos habla la importancia de permanecer en Él para llevar fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no esté enchufado en mí, permanece en mí y yo en él, no va a llevar fruto. Pero si está permaneciendo en mí, enchufado en mí, va a llevar mucho fruto. Si no estás enchufado en mí, nada vas a poder hacer porque no tienes el poder para hacer. Hermanos, nosotros nos podemos comprar un celular y bien cargado. Y el día en que se descargue, ¿qué tienes que hacer? Enchufar a la fuente de poder, de energía, para que se vuelva a cargar y funcionar. Nosotros no nos enchufamos cada vez cuando queremos y nos desenchufamos, no, hermanos. Una vez permaneciendo en el Señor y Él en nosotros, entonces, dice Él, vamos a llevar fruto. Vamos a poder servir al Señor en su obra. Pensemos en un momento, hermanos. ¿Qué fruto puede dar? ¿Qué servicio puede hacer una persona que no permanece en Jesús, que no tiene la fuente de energía? ¿Qué fruto puede dar una persona que no busca conectarse todos los días con nuestro Señor, cada día? ¿Qué fruto? ¿Cómo puede servir? Ningún fruto. Nuestro Señor dice, no hay nada. Pero tú dirás, pero yo hago, sirvo, sí, pero tú no estás sirviendo de la fuente de la energía a través del cual se va a manifestar en ti. No estás sirviendo conforme a la voluntad del Señor, estás sirviendo conforme a tu carne. Nuestra carne, hermanos, puede darnos la impresión de que estamos produciendo, de que estamos dando frutos, de que estamos siendo útiles en la iglesia para el Señor. Pero hermanos, recuerden, la Biblia dice que la carne es traicionera. ¿Por qué? Porque la carne busca su propia gloria. Aquel que está sirviendo en su carne no tiene la fuente del poder de Dios, que es el Espíritu que está puesto en nosotros, porque nosotros somos templos del Espíritu. Cuando no hay eso, entonces puedes ser útil, puedes estar haciendo todo en la iglesia, pero tu fruto no es como el Señor quiere, no es fruto del Espíritu, sino que tú quieres buscar tu propia gloria. En otras palabras, hermanos, cuando alguien sirve así al Señor, siempre va a buscar su satisfacción, siempre va a buscar su comodidad, siempre va a buscar su forma de pensar, siempre va a buscar satisfacer sus deseos carnales, siempre va a buscar autojustificación aunque esté en pecado, siempre va a buscar el hecho, hermano, de que no le tilden nadie, no le diga nada a nadie. No quiere, hermanos, verse como pecador. ¿Por qué? Porque está buscando su propia gloria. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando no hay esa fuente del Señor, puedes servir en la iglesia, pero está buscando su propia gloria. La carne es traicionera. En cambio, cuando el poder viene de nuestro Señor, la fuente es genuina de poder. Y podemos esperar resultados útiles por su causa. Y podemos sí glorificar a nuestro Señor, honrar y respetar
lo que el Señor dice, por más no nos agrade. El que está sirviendo con la fuente de poder que es nuestro Señor, por más no agrade a nuestra mente, nuestros sentimientos, respetamos y honramos y obedecemos lo que el Señor dice. Ahora, esta idea de poder, fuente de poder, el Señor nos muestra claramente en toda la palabra del Señor. 1 Pedro capítulo 4, verso 11. Vayan allá, hermanos. 1 Pedro capítulo 4, verso 11. Cosas bien prácticas, dice Pedro. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Hermanos, nuestro vocabulario, nuestra forma de hablar, hermanos, viene de una fuente de poder, que es el Espíritu de Dios. Si tú hablas, vas a hablar conforme a la palabra de Dios, no conforme a tus ideas, tu forma de pensar, tus sentimientos, tus derechos. No. Vas a hablar conforme a lo que Dios dice. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Quieres servir en la iglesia? ¿Quieres hacer obra para el Señor? Dice ministrarlo, o sea, conforme a las habilidades, al don que Dios te ha dado, hazlo, porque eso es poder de Dios. Dios nos ha regalado una habilidad, un don para servirle al Señor en su iglesia. Y todo eso, ¿para qué hacemos? Para que en todo sea glorificado, Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora miren, hermanos, prestemos atención a esta palabra. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Ministre conforme al poder que Dios da. Así dice la Reina Valera 960. Pero la Biblia de las Américas dice, hermanos, ministre conforme, todo aquel que lo haga por la fortaleza que Dios da. En vez de decir poder, dice fortaleza que Dios da. Hermanos, aquí no es que, como tiempos atrás yo escuchaba, cuando íbamos de campamento de jóvenes, y decía, ya hemos ido al campamento, y lindo estaba el campamento de jóvenes, nos hemos puesto las pilas, así dicen, ¿no? Nuestros jóvenes, las pilas se han puesto. Y a la iglesia están la primera semana, la segunda semana, el primer mes, segundo mes, pilas. Pásame 6 meses y las pilas se están agotando. Ya está terminando el año y las pilas ya no hay. No, es que no hay ánimo para venir a la iglesia. No es que no hay ánimo. La fuerza que nosotros necesitamos para obrar y servir al Señor, hermanos, viene de Dios. Es Dios en nosotros. Por lo tanto, si es esa energía que se llama Dios, esa pila que se llama Dios trino en nosotros, ¿se puede agotar? No. ¿O es que tu energía se agota y solo cuando, hermano, hay prueba ahora vas a estar fiel, y cuando no hay prueba no pasa nada? Te olvidas de Dios. Cuando hay prueba vas a estar orando, vas a estar sirviendo, y cuando no hay prueba te olvidas de Dios. No. ¿Qué fuente, qué energía tienes? ¿Quién te está fortaleciendo? ¿Quién te da la fuerza para que tú obres, para que tú sirvas, para que tú hagas? Ese poder que necesitamos, hermanos, solo viene de Dios. La fuente de poder sin la cual, hermanos, nosotros no podemos, hermanos, servir y hacer, es Dios, hermanos. Él nos ha creado. Él es nuestro creador. Él es nuestra fuente.
Sin Él nada, nada de lo que hacemos va a ser de utilidad para el Señor, hermanos. Pablo deja bien claro esta situación. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios, dice, hermanos, es quien obra en cada uno de nosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. En la Biblia de las Américas dice, por su buena intención. O sea, ¿quién nos da el querer hacer y quién nos da el hacer? O sea, la motivación de hacer que nace en tu corazón, dice Dios. Y esa es la intención de Dios. En el corazón de Dios hay una intención de que tú le sirvas, le agrades, hagas conforme a lo que Él dice. Y eso solo viene de Dios. Esa es su intención de Dios. Pero ¿cuál es tu intención cuando tú haces? Si tu intención es glorificarte a ti, no tienes la fuente. Hermanos, desde el día en que se han inventado las excusas, todo el mundo es perfecto. Todo el mundo es perfecto. Todos queremos gloriarnos. Todos queremos autojustificarnos. Todos queremos salir sin fallo, sin error. Sin embargo, hermanos, aquel que está obrando por el poder de Dios, sencillamente va a ser inmerecedor de todas las bendiciones que Dios les da, por más que nosotros hagamos. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 17, verso 6. Aquí encontramos, hermanos, grandes enseñanzas de la iglesia primitiva. Los primeros cristianos, ¿cómo han sido conocidos? ¿Qué les decían a los primeros cristianos? ¿Cómo eran vistos estos primeros cristianos en el primer siglo? Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 17, verso 6. Miren, hermanos. Pero no hallándolos, dice, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. ¿Qué gritaban estos? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Cómo eran conocidos estos cristianos? La gente les decía, estos que trastornan el mundo, estos están trastornando, están cambiando el mundo, ahora están aquí. Allá estaban trastornando y cambiando las mentes, las actitudes de las personas, ahora están aquí. Estos hermanos estaban haciendo cosas extraordinarias y la gente estaba tan asombrada que, hermanos, por ese asombro, aunque estos, según ellos, estaban trastornando, los escuchaban, oían los mensajes de los apóstoles. Los apóstoles, hermanos, primeros creyentes, y los primeros creyentes eran hombres muy, muy ordinarios, comunes y corrientes. Pero tenían un poder extraordinario. Nosotros queremos ser hombres extraordinarios. Queremos atraer, hermanos, la atención de todos. Queremos ser los jovencitos de la película. Hermanos, no. Eso es servir en la carne. Nosotros somos hombres comunes y corrientes, ordinarios, desechados por la sociedad, pero con un poder extraordinario, que cuando, hermanos, hablamos, convencemos. Cuando, hermanos, predicamos, mostramos a Cristo. Cuando enfrentamos cualquier situación de la vida, hermanos, el Señor está con nosotros, fortaleciéndonos, hermanos, en todo tiempo y en todo momento. Por eso, hermanos, los cristianos estaban bien conscientes de dónde ellos habían recibido ese poder. Y Hechos 1:8 dice, hermanos, todos sabemos de memoria, Hechos capítulo 1, verso 8. Y recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra.
hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo es la fuente de poder, es el poder en nuestras vidas. Entonces, hermanos, vemos aquí en el Nuevo Testamento que nuestro Dios trino es la fuente de poder para el servicio cristiano. Si no tienes, si no estás enchufado a esa fuente de poder, toda tu obra no sirve delante de Dios, aunque sea buena, no sirve. Juan, hermanos, nos recuerda que Jesús nos está enseñando ahora que separados de Él nada podemos hacer. Pedro nos ha dicho, hermanos, que debemos servir con fortaleza, con poder que viene de Dios. Y Pablo nos está aclarando y nos está diciendo, hermanos, Dios es quien obra en nosotros el querer como Él hacer por su buena voluntad. Y Lucas en el libro de Hechos nos está relatando y nos está diciendo que, hermanos, nosotros los cristianos hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, termino diciendo esto, hermanos. Recuerda tu fuente de poder. ¿De dónde vino? La fuente de poder activa en nosotros e intencionalmente hace que nosotros, hermanos, podamos servir al Señor. Por eso, hermanos, al Hijo de Dios no se les ruega. Y es más, ni siquiera necesita de ánimo. ¿Por qué? Porque tiene la fuente de poder. Entonces dice, pero pastor, hay que animarle nomás. Y es verdad, hay que recordarle, hay que hablarle. Pero, hermanos, nosotros no tenemos la fuente. Es Dios quien está dando esa fuente de poder. Ahora, el problema es, ¿por qué este hermano o hermana solo un momento está? Las pilas se agotaron porque no está conectado constantemente a la energía de poder. No está orando, no está leyendo su palabra, no está en comunión con la iglesia, con los hermanos. Y si está separado, nada va a poder hacer. Separados de nuestro Dios, hermanos, nada hacemos. Es necesario estar unidos a Dios para su servicio. Si no, no hay fruto. No hay fruto. La humanidad hoy en día se engaña pensando, hermanos, que separado de Dios puede producir buenos frutos. No, hermanos. Árbol malo va a dar malos frutos. ¿Cuál es la fruta que más te gusta? Chirimoya, la papaya, no sé, una sandía que nos hace agua a la boca. Y quieres tú tener el fruto de tu árbol. Pero si te gusta la chirimoya, tú puedes sembrar papaya y de ahí recoger chirimoya. Yo me he equivocado, no debía haber sembrado papaya, yo quiero chirimoya. Y de la papaya vas a querer sacar chirimoya, ¿no? Y peor todavía, un hermano, si tú has sembrado un árbol de papaya, como allá dicen papaya macho no da fruto, hermanos. No hay fruto del papaya macho. Lindo está el árbol de papaya y crece grande, pero no hay ni una papaya. Y sin embargo tú quieres sacar plátano, no vas a poder. El Señor está diciendo, hermanos, si no están conectados a mí, no están enchufados a mí, nada son y nada van a poder hacer. Aunque sean los mejores de la película, no sirve ese servicio al Señor. Y como cristianos, hermanos, no podemos engañarnos. Enredados en nuestro egoísmo. Si pensamos que vamos a producir frutos, hermanos, si no, yo lo voy a poder hacer. No importa si yo no voy a la iglesia, bueno, ¿qué son ellos? No pasa nada, yo igual voy a estar tranquilo, voy a vivir. Dice el Señor, no vas a poder, sencillo.
Zacarías, hermanos, miró una visión. Capítulo 4, verso 6. En la visión del candelabro y los olivos, y pide al ángel que le explique qué significado tenía lo que él estaba viendo. El pueblo estaba en pecado. El pueblo no volvía hacia Dios, duro de servir. Pero entonces el ángel les responde a Zacarías y le dice: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, nosotros debemos recordarnos siempre esto: no por poder ni por mi fuerza, sino por el poder del Espíritu. Tu esposo, tu esposa, tus hijos no quieren servir al Señor, no quieren recapacitar, no quieren arrepentirse, no quieren volver al Señor. Quieren seguir sus caminos con sus propias fuerzas, con su propio poder. El Señor te está diciendo: mi hermano, mi hermana, no es con tu fuerza ni tu poder que tú vas a poder doblegar el corazón de aquel que no se arrepiente, sino es con el poder del Espíritu. No es con ejército. Podemos ir muchos a reclamarle, muchos podemos decir, animarle, que venga, le podemos traer a un amasado, pero no es con ese poder, es con el poder del Espíritu, dice el Señor. Con su Espíritu nosotros debemos estar siempre conectados. Y recuerda eso, mi hermano, recuerda, todos los días de tu vida, ¿cuál es la fuente de tu poder? ¿Cuál es? No sé, tal vez alguien te cae gordo. No puedes cambiarlo. Te persigue, te sigue, te vitupera. Ya. No vas a poder hacer nada contra él. Si no estás con Dios, Dios sí lo va a hacer. Dios lo va a cambiar. Pero tú pide, ora, conéctate todos los días. Mi hermano, ¿quieres servir en la iglesia al Señor? ¿Quieres cumplir los mandatos del Señor en la iglesia, en su cuerpo, bendecir y edificar a su cuerpo? Recuerda, ¿de dónde viene ese poder para que tú hagas lo que estás haciendo? ¿De dónde viene esa fuerza para que tú sirvas como estás sirviendo? Si viene de Dios, lo harás hasta el último día de tu existencia. Pero si viene de tu carne, siempre estarás buscando glorificarte, autojustificarte, limpiarte de todo, siempre. Recuerda, hermano, no es con ejército, no, es con el poder del Espíritu. Amén, hermanos. Ora, pide que el Señor te dé fuerzas, que Él te fortalezca, y vivirás así todos los días de tu vida, orando, pidiendo, leyendo, sirviendo, así como el Señor quiere. Espero que tengas ese poder. Espero que toda tu vida tengas presente esto. Donde tú vayas, donde tú estés, ahí está el Señor. Permanece en Él y darás buen fruto, dice el Señor.